El siguiente relato lo manda Jorge Olivares, del estado de Nuevo León. Nos cuenta un suceso particular que le pasó estando en su horario laboral. Me encontraba en mi patrulla debajo de un semáforo que en ese momento se encontraba sin funcionar. Yo me encontraba a cargo de dar paso a las personas que lo necesitaran, ya que enfrente de ese semáforo se encontraba la entrada a una colonia y mucha gente necesitaba pasar por esa carretera. El trabajo había sido mucho, desde las 10 de la noche, pues es la hora común en donde las personas salen de trabajar y llegan a sus casas. Pero al pasar poco más de la medianoche, ya no me tenía que preocupar tanto, pues ya casi no había gente que pasara y el tráfico había disminuido considerablemente. Así que a partir de las 12:30 de la noche, me la pasé dentro de mi patrulla solo esperando y escuchando la radio. Todo estaba normal, hasta que aproximadamente a la 1 de la madrugada, vi a una niña que se encontraba en la parada del bus, completamente sola. Yo hice memoria y pese a que la patrulla y mi mirada se encontraban en dirección a la parada, no pude ver en qué momento esta muchachita se había sentado ahí. No me bajé de la patrulla de inmediato, pero tenía mi mirada fija sobre ella. Pensé que tal vez venía en compañía de un adulto, sea un padre o algún familiar, ya que a esa hora dudaba mucho que un niño anduviera solo por esos rumbos. El tiempo pasó y nadie se acercaba. La niña continuaba en la parada del bus, pero conforme pasaba el tiempo, yo pude prestarle más atención a la chica. Su ropa era bastante extraña, era como antigua. Lo veía como uno de esos uniformes que usaban en las secundarias, por eso de los años 80. Cuando pude ver su rostro, vi que su mirada estaba perdida. Estaba mirando hacia enfrente, pero de una forma muy extraña. Tomé la decisión de bajarme de la patrulla y ver si necesitaba algo. Iba saliendo de esta, cuando un camión se iba acercando. Se trataba de un camión de basura, que iba a toda marcha. En eso pude ver que la niña se levantó del asiento de la parada y caminó hacia la carretera. Y yo bastante alterado apreté el paso, pero nada sirvió, porque vi cómo claramente la niña fue atropellada por el camión. Yo en la desesperación le grité para que se detuviera, pero de nada sirvió. Cuando el camión se detuvo, unos metros más adelante, y se bajó el conductor, preguntándome qué era lo que había pasado, que por qué me había aventado de esa manera el camión. Y yo le dije que porque una niña había cruzado la carretera, y él se la había llevado con el camión. Él me respondió que por la carretera no se encontraba ninguna niña, y cuando los dos revisamos el camión por completo, desde el frente hasta la parte de atrás, revisando también por debajo, no pudimos encontrar nada. Simplemente la niña ya no estaba. El camionero a final de cuentas se fue. Yo me quedé algo extrañado, pues sabía que no lo había imaginado. Estaba seguro que esa niña había pasado al mismo tiempo que el camión. Pero mi sorpresa fue mayor cuando entré a la patrulla y pude ver a la niña que se encontraba de nuevo en la parada sentada, observándome. La niña tenía los ojos negros y se burlaba de mí. El miedo me invadió y encendí mi coche para salir a toda prisa de ese lugar. Pero lo peor no terminó aquí, ya que cuando me estaba alejando de ese lugar, cometí el grave error de fijarme por el retrovisor, para cerciorarme que la niña quedara atrás. Pero fue un grave error. La niña se encontraba en la parte de atrás de mi coche, sonriéndome. Yo di el volantazo. Recuerdo que casi quedé a pocos metros de estrellarme.
Volteé a ver atrás, pero no se encontraba nadie. Pero recuerdo muy bien que cuando levanté de nuevo la mirada para ver el retrovisor, la condenada niña ahí seguía, riéndose. Encendí el coche y conducí mientras volteaba el retrovisor, para no ver el reflejo de esa niña. Llegué a la estación y exigí que me dieran otra patrulla. Inventé que esa estaba fallando, y como no se encontraba el mecánico para que la checara, no les quedó de otra que hacerme caso. Me dieron la orden de volver a mi puesto, pero ni loco lo hice. Al cabo solamente estaría en ese lugar por lo que restaba de mi turno. Así que me fui a otra parte. No quería toparme con esa niña de nuevo, y por suerte jamás me han pedido que vuelva a ir. Ya les ha tocado ir a otros de mis compañeros, pero a ellos no les ha pasado nada. Pero yo estoy seguro de lo que vi, y no fue mi imaginación. Esta historia pertenece a un policía estatal del norte de México. Transcurre durante la noche, en el año de 2018. Todo se origina debido a un llamado de emergencia que recibe de la central por un presunto allanamiento en una casa residencial. La patrulla solamente llevaba 3 elementos, los cuales se dirigieron a toda prisa hasta la ubicación referida. Al llegar a esta, el policía pensó que les habían tomado el pelo, o tal vez se trataba de una broma muy pesada que a veces hacen los jóvenes, pues si bien la casa se encontraba en una zona residencial, esta se encontraba deshabitada. Al iluminar con las lámparas, pudieron ver que esta había sido vandalizada incluso por dentro. Los 3 estaban afuera pensando en entrar, cuando recibieron otra llamada de la central. En esta, les preguntaron a los elementos si ya habían llegado al lugar del incidente. Estos respondieron que sí, pero que la casa se encontraba abandonada, que a lo mejor era un tipo de broma. El policía que cuenta esta historia dice que la central les exigió que entraran, pues la llamada ya había sido rastreada y el teléfono que estaban usando provenía de la casa. Rápidamente los policías entraron a la casa y esta lucía aún más deteriorada por dentro. Se notaba que hace años nadie la había habitado. Él y sus compañeros la registraron, pero no había nada. Solamente grafitis, y en el piso se encontraban restos del techo que estaban desprendiéndose debido a la antigüedad. No pudieron encontrar nada referido a la llamada. Sin embargo, el policía cuenta que las llamadas hacia la central continuaban. Fueron un total de 5 llamadas provenientes de la misma mujer, en un lapso no mayor a 30 minutos. La mujer, según él cuenta, llamaba de forma desesperada. Decía que alguien se había metido a su casa y que la estaba forcejeando, que la tenía acorralada en el baño. Pero todo resultaba extraño, pues en ese momento los oficiales se encontraban en el baño y este tenía el aspecto de que hace mucho no se usaba. La noche continuó y él y sus compañeros abandonaron la casa. Todo hubiera terminado esa noche en una anécdota sumamente extraña, pero no fue así. Habían pasado 2 semanas desde aquel extraño suceso, hasta que de nueva cuenta, la central llamó, pidiendo que solo se le fuera a dar un rondín a aquella casa, pues al rastrear la llamada, esta siempre provenía de ese lugar. Pero al llegar, no se encontraron con nada nuevo. De nueva cuenta los policías decidieron retirarse, sin tener novedad alguna. Pero el policía que cuenta esta historia, le intrigó mucho esto, y después se enteró de que ellos no eran los únicos que habían ido a acudir en auxilio de aquella persona desesperada. Ya les había tocado a otros de sus compañeros también, pero estas llamadas eran recientes. Lo que pasaba es que llamaban a diferentes patrullas, e incluso llegaron a tal grado de que la central había marcado el número telefónico para que ya no contestaran sus llamadas.
Esto no hizo nada más que despertar la curiosidad del policía, y fruto de esto, emprendió su búsqueda, y dio con el resultado de que aquella casa hubo un momento en cual fue habitada, pero de forma muy breve por un hombre, que apenas vivió en ella poco más de 3 semanas. Ahora la casa ya no le pertenecía a nadie. De más está decir que el paradero de este hombre desapareció desde hace un tiempo. Lo más probable es que ni siquiera se encontrara dentro del país. Pero en los archivos policíacos, este hombre tenía un historial. No por algún crimen grave, pero ya tenía denuncias y había sido detenido. Todo a causa de su esposa. Ella argumentaba que sufría abusos por parte de él, y todo terminó en una orden de restricción. Pero esto no era lo más extraño de la historia de este tipo, sino que su esposa había desaparecido semanas después de que le dieran la orden de restricción. Habían detenido al hombre, pero no encontraron nada que lo hubiera hecho pasar como un sospechoso, así que lo dejaron ir. Y la fotografía de su esposa pasó a ser una más de las que adornaban los postes en su búsqueda, y sin tener ninguna respuesta. La historia de este oficial termina 1 año y medio después. Se da cuenta por el noticiero y el revuelo que este causó en la zona residencial. Una agencia inmobiliaria se había apropiado de esa casa y de algunas otras residencias. Se disponían a demolerlas para construir algo de mayor valor. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que abajo del piso de madera, justamente del piso del baño, se encontraba el cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición. A un lado suyo se encontraba un teléfono celular. Ya no servía por obvias razones, pero al sacar el chip e indagar más sobre este suceso, se dieron cuenta de que era el mismo número que marcaba casi todas las noches a la central. El policía no indagó más. Cuenta que no supo si ese cuerpo pertenecía a la esposa de aquel hombre, pero tenía una corazonada. Después de haber vivido esa experiencia, dice que ahora las casas abandonadas le despiertan un cierto escalofrío. Ahora puede entender por qué algunas personas no se sienten cómodos pasando frente a ellas.